Una de las más grandes bendiciones para una pareja, para un hogar en Dios, es ver a crecer a sus hijos en el amor, en el conocimiento, en la verdad, en la santidad de la obediencia a Dios. Desafortunadamente, uno de los mayores males y causa de dolor y de sufrimiento de las familias disfuncionales son las malas actitudes de sus hijos. Pero si ustedes son una pareja que por mucho tiempo vivió fuera del conocimiento y de la voluntad de Dios, y ahora se han convertido, pero tienen dificultades por la mala actitud, por la rebeldía de sus hijos, quiero hoy darles el consejo de Dios para que perseveren y sepan qué actitud deben de asumir, cuál es la posición de ustedes frente a esos hijos de desobediencia. Hay que recordar que la potestad del aire, el espíritu de maldad, opera en los hijos de rebeldía y de desobediencia. Pero son los padres los que poco a poco deben recuperar la autoridad moral que habían perdido. La autoridad moral se recupera con el cambio de actitud, el cambio de comportamiento de los padres, y cuando estos empiezan a vivir la palabra, empiezan a obedecer a Dios, empiezan a amar a Dios, empiezan a cambiar también su mentira, su agresividad, su injusticia, su inconformidad, su queja, su maltrato, su mal comportamiento, empiezan a tener también autoridad moral sobre sus hijos. Es hora de que los padres asuman una fuerte posición moral en sus hogares para que pongan orden en su casa. Pues la Biblia dice que la primera obligación de los padres es aprender a gobernar bien a sus hijos. Toda la Biblia está llena de consejos y orientaciones a los padres para que sepan cómo actuar frente a la maldad de sus hijos. Noé supo actuar oportunamente, regañando y reprendiendo y aplicando un severo castigo sobre su hijo Cam. También Isaac y Rebeca, frente a la disolución y maldad de Esaú y a su vida licenciosa, viciosa, inmoral y pecaminosa de mezclarse con las mujeres de Moab y de Canaán, supieron tomar una actitud firme frente a sus hijos. Y cuando los hijos ven que en el hogar hay una autoridad, empiezan a condicionar su vida o se van. Pero si un hijo se va, tú debes recordar cuál fue la actitud de aquel padre del hijo pródigo, el cual le pidió la herencia. El padre no se la negó y dejó que su hijo se marchara sin importarle que aquel hijo se fue a malgastar sus bienes viviendo perdidamente. Pero el padre sigue como Job, orando por sus hijos cada día, intercediendo por ellos, suplicando a Dios que los guarde, pidiendo a Dios que perdone sus pecados y que los haga caer en cuenta de sus errores. Y Dios ha prometido que si tú crees en el Señor, tú y tu casa serán salvos, pues la palabra dice: Jehová guardará a los hijos de sus siervos y de sus siervas. Lo que tú debes es mantener tu actitud fuerte de moral y tu responsabilidad hasta que llegue el momento en que ellos sean tocados y, como el hijo pródigo, vuelvan en sí y digan: he pecado contra Dios y contra mis padres.
Y cuando un hijo regresa a casa, se le recibe con amor, sin reproches, dispuesto a apoyarlo y a darle una nueva oportunidad. Pero lo que nunca debes hacer es ser alcahuete con tus hijos, pues la Biblia dice que Dios castigó a Elí porque fue alcahuete con sus hijos, pues no lo reprendió a pesar de que veía y oía los hechos inicuos de estos. La única manera de restaurar una familia es viviendo, practicando el amor y los principios de Dios.